Hola, soy Nat. Y yo soy Tere. Y te queremos invitar a nuestro podcast Educando y Maleducando. Un espacio para hablar de educación, de tecnología e innovación educativa. Desmenuzando las realidades de hoy para descifrar el futuro de la educación. Y si este tema te hace pensar what is going on, entonces este es el espacio para ti. Empecemos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Educando y Maleducando. El día de hoy nos acompaña Carlos Esparza, quien es gerente de servicios educativos del Museo Memoria y Tolerancia. Nos encanta que nos visites. Es el primer museo que nos acompaña en este podcast. Entonces, bueno, padrísimo, porque la educación va más allá siempre de un aula y de un colegio. Y la educación va más allá y debe de estar presente. Y los museos son una manera maravillosa de que los estudiantes aprendan. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en la exhibición temporal de Ana Frank y está increíble. Si no la has visto, todavía sigue, ¿verdad? ¿Hasta qué fecha? Estaremos por ahí seguramente hasta el verano. Hasta el verano, así que tenemos tiempo. Adelante, exacto. Por favor. Platícanos un poquito de esta exhibición y de Ana Frank, que está padricísima. Perfecto, te decía, claro que sí, mucho gusto. Gracias por la invitación. Nos encanta estar por acá acompañándoles. Tal como mencionas, los museos forman una parte pilar, diría, de la educación. Tenemos diferentes aspectos de la educación informal que recibimos a partir de nuestras experiencias cotidianas en la familia, la educación formal, que es la que se recibe en las escuelas, en los colegios, como en el caso de Montesinaí, y también tenemos la educación no formal, precisamente la que ofrecen espacios como el Museo Memoria y Tolerancia en este caso, que tiene una misión muy importante. A lo largo de sus casi 15 años de historia, que abrimos por ahí en el año 2010, pues ha tenido una misión muy clara sobre difundir la importancia de la tolerancia, de la no violencia y de los derechos humanos, todo esto a partir de la memoria histórica, a partir de los genocidios, que sabemos son la faceta más destructiva de la humanidad, y por supuesto a través del abordaje de otros crímenes que se han perpetrado en contra de la humanidad. Todo esto precisamente para hablar de la importancia de estos temas, para hablar de los derechos humanos, para prevenir situaciones similares que se pudieran presentar en la actualidad y en el futuro. Así que en ese contexto, la misión del museo ha involucrado más allá de sus paredes. Tú ya nos has visitado, sabes que es un lugar hermoso, en verdad. Es una arquitectura padrísima. Pisos de exhibición. Tenemos una exhibición permanente donde se abordan genocidios reconocidos y perpetrados a lo largo del siglo XX. Y también tenemos un área de exhibiciones temporales, dos de hecho. Una de ellas actualmente es donde se presenta la exhibición de Ana Frank, Notas de Esperanza, la cual se realizó en colaboración con Casa Ana Frank de Ámsterdam y también con Ana Frank de Argentina para Latinoamérica. Así que gracias a esta colaboración es que se cuenta con una exhibición que consta de 10 salas en las cuales nuestras y nuestros visitantes pueden conocer un poco más sobre esta mente indomable que fue Ana Frank, sobre el lugar en el cual escribió estas memorias, este libro tan célebre, e incluso existe, tú lo habrás visto cuando nos visitaste, una recreación del escondite donde la familia Frank, los Van Pels, los Fritz Pfeffer pasaron cerca de 761 días y donde por supuesto se escribió este libro que pues hoy en día es una lectura obligada, ¿no? Que todo el mundo seguramente conoce y de esta manera. Y además es inmersiva. O sea, estás ahí, estás escuchando, estás leyendo en las paredes, ¿no? Te van como, sí, o sea, estás inmerso en un proceso. Y cuando llegas, pues sí, obviamente te impacta, que es parte de lo que se vive en esa inmersión, ¿correcto? Exacto, empezamos esa conociendo es la idea, un poco del contexto. Queremos entender el contexto para lograr ser empáticos. Por supuesto. Necesitamos reconocer, entender las circunstancias en las cuales ocurrió este hecho,
para reconocer e identificar un poco más todo esto que leímos de una manera más completa, de una manera más integral, digamos. Vaya, no quiero hacer spoilers, esperamos que vayan, nos visiten, pero de un momento a otro estás aprendiendo un poco sobre el contexto y das un paso y ya estás dentro del escondite, ya estás viendo dónde se encontraban las camas, ya estás viendo dónde comían, en fin, en verdad es una experiencia bastante emocional. De por sí Museo de Memoria y Tolerancia sabemos que tiene unas salas que son muy impactantes, que tienen ese objetivo de generar esta empatía, de tratar de despertar esta conciencia en relación con el sufrimiento humano y que eso finalmente nos pueda ayudar a generar una conciencia en relación con el trato que tenemos día a día con las personas con las que convivimos en un mundo donde pues sabemos que la diversidad es una constante, donde sabemos que la diversidad es lo que enriquece finalmente la convivencia humana, y aprender a vivir precisamente con esa diversidad es una de las misiones de Museo de Memoria y Tolerancia. Claro. Por hoy, el día de hoy, nos encantaría platicar con ustedes sobre este tema. Sobre claro, totalmente, que eso era mi siguiente pregunta, ¿no? Estamos hablando de la tolerancia, son ahorita todos estos, pues inclusive a valores que se están buscando, y ya pues los adultos pues hacemos un poquito de conciencia, ¿no? O les tratamos de hacer cierta conciencia, pero en realidad nuestro rol principal es en los niños, ¿no? Y es en los jóvenes que todavía están en los colegios, que todavía podemos llegar y apoyarlos. Y siempre se dice, ¿no? La juventud, los niños son el futuro. Y sí, efectivamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué se está haciendo hoy para lograr esta conciencia? Porque cuando volteamos a ver el mundo real, pues vemos mucha violencia, mucha agresión, muchos crímenes, no me importa el ser humano, no me importa el otro, no me importa contaminar, no me importa, ¿no? Pasarme un alto aunque creo un accidente. O sea, hay una falta de conciencia social en el fondo. Totalmente. Lo vivimos todo momento. Sí, claro, Hacia todos lados. Aspectos. Ya mejor ni escuchar las noticias a veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? ¿Qué propuesta traen ustedes hacia la educación? Hay un tema clave dentro de toda esta problemática que es la paz. Y el punto de partida para identificar los alcances que tiene la paz, el potencial, involucra, para empezar, comprender a profundidad qué significa la paz. Totalmente. Por ejemplo, para ti, ¿qué significa la paz? Para mí es el estar bien consigo mismo, primero, para que así pueda estar yo bien con todos los demás. Y entonces me respeto a mí misma, no hago cosas que me dañen. Claro. Primero, porque así voy a estar bien hacia los demás y entonces no los voy a dañar. Exacto, comenzamos por un aspecto interno, ¿no? Interno, y así se va, y si todos lo vamos haciendo, entonces ya entiendes que, bueno, sí, no está pasando nadie, pero ¿para qué te pasas el alto? O sea, claro, respétalo, porque solo respétalo por el bien de los demás, ¿no? Sí, y entonces llegar a ese respeto, ¿no? Sí, por supuesto. Mismo. Estas concepciones que tenemos de la paz, precisamente, que tienen mucho que ver con este bienestar, con este sentimiento, con esta tranquilidad que en ocasiones podemos experimentar y que, bien lo dices, podemos compartir o proyectar hacia los demás, tiene que ver con muchos aspectos en relación con las habilidades socioemocionales, y ahorita es a donde vamos a encaminar un poquito nuestra plática. Sin embargo, fíjate que todavía existe una comprensión o un concepto de la paz como la ausencia de guerras, como la ausencia de conflictos, pero en realidad es hacia allá, es la ausencia de violencias. No diría solamente violencia, porque las violencias se pueden manifestar en múltiples formas, claro, y ese es uno de los puntos esenciales, reconocer en qué consiste la violencia. Vamos, para ser un poco más concretos, la paz involucra el llegar a condiciones de vida dignas para todas las personas. Totalmente. Sin embargo, si lo vemos de esa forma, imagínate un mundo donde todas las personas en verdad pudieran vivir condiciones de vida dignas. Definitivamente suena como algo muy idealista. Como una utopía. Exactamente, muy difícil de alcanzar. Pero aquí quiero retomar una frase de Gandhi que creo que nos sirve mucho para esto. Él decía que no hay un camino determinado para la paz, no hay una serie de instrucciones, sino que la paz misma es el camino. Así que en este sentido, el ser conscientes de ello nos va a ayudar a encontrar formas
precisamente para contrarrestar estas violencias. Totalmente. Hablemos de las violencias tal cual. Sí, es que violencia puede ser en Exacto. cualquier momento, desde decirle tonto a alguien que te pasa, ¿no? Un conflicto de tráfico, seguramente lo hemos visto. Una persona que va tardísimo, otra que tampoco está pasando su mejor día, claro. que pasa, se salen del coche, empiezan a insultarse. Totalmente. No nos encanta que pase eso definitivamente, pero el asunto sigue subiendo de tono y vemos que se empiezan a agredir prácticamente Y lo que personas. queremos es evitar esa violencia. Exacto. Imagínate que estamos en la posibilidad, Tere, de poder entrar en esa discusión y separarlos. Será lo ideal, ¿no? Evitar que la situación llegue a mayores consecuencias. A eso es a lo que le llamamos pacificación. Y es una forma de evitar la violencia directa, esta violencia que puede iniciar con agresiones, que puede llegar a golpes, que puede llegar a situaciones en verdad que muy indeseables. Pero vaya, aunque nosotros lográramos separar a estas personas, no estaremos resolviendo el problema en sí. Y fíjate que eso nos lleva a otro concepto, que es el conflicto. En muchas ocasiones pensamos que los conflictos son algo indeseable, que son algo que preferimos evitar. Sin embargo, fíjate que el conflicto es algo natural, yo me atrevería a decir que incluso necesario, porque es la forma en la cual nos damos cuenta de que esta enorme cantidad de personas que habitamos el mundo somos diferentes. La diversidad que existe. Exacto. Y al encontrarnos con puntos de vista, opiniones, creencias diferentes, van a surgir conflictos. Entonces la idea aquí es Pero la hasta forma dónde en la llevas que lo el resolvemos. conflicto y cómo Exacto, lo y cómo lo resolvemos. Correcto. Esa es la clave, precisamente. Esa es la clave, porque a lo mejor a ti te gusta una cosa y a mí me gusta otra. Exacto. Tú quieres esto frío y yo lo quiero caliente, pero si yo te hago que tú lo comas como a mí me gusta. Exacto. Entonces ya te estoy invadiendo. Y al al invadirte, pues entonces el conflicto se vuelve más severo. Sí, entonces ya es más difícil de abordarlo. Efectivamente. En este sentido, hay dos formas en las que generalmente se suelen resolver los conflictos, o yo diría tratar de atenderlos o de afrontarlos. Número 1, lamentablemente es la más frecuente, es la violencia tal cual. Sí. Y número 2, el diálogo. La violencia jamás nos va a resolver el conflicto, simplemente nos va a alejar cada vez más de esas condiciones de paz que estamos buscando y al contrario solamente nos va a traer más violencia. Violencia, ya lo sabemos, genera más violencia tal cual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué suele ser la forma más recurrida? Porque muchas veces tratamos de, como tú lo mencionabas, de centrarnos en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo deseo, en lo que yo merezco únicamente y dejo de pensar en los demás. Y no piensas en los demás. Sé que la otra persona tal vez no va a aceptar esas condiciones que solo me benefician a mí, trato de imponerlo. En muchos casos, a través precisamente de la misma violencia. Entonces es únicamente a través del diálogo que vamos a poder llegar a conclusiones y a soluciones que sean dignas para ambas personas. Claro. Y a entender lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Porque si regresamos al ejemplo del conflicto con un coche en el tránsito, que es el día a día de todo el mundo. El día a día de todo el mundo. Pues de entrada es que ambas personas, más que llegar a alguien a pacificar, es uno mismo el que debe aprender a pacificar. Exacto. Y entonces sí me molestó muchísimo que se me cerrara como se cerró, o me molestó muchísimo que se pasara el alto, porque además me asustó, evidentemente. Entonces, ante esta emoción que es el miedo, yo reacciono con violencia. Bueno, esa es la tendencia que tiene la gente, que tenemos todos, de reaccionar. Y generalmente reaccionas con violencia. Exacto. Y entonces ahí es como, bueno, pero ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? O sea, sí me dio miedo, me apaniqué efectivamente, pero entonces debo de bajarme, debo de cerrarme, ¿no? Sí, no. sí. Es algo muy complejo. Exacto, es creo muy que en un ideal, el pensar porque somos que seres tenemos que humanos. resolver los conflictos así suena como algo ideal, pero en verdad llega ahí lo más difícil. Mira, aquí para distinguirlo y para ir desmenuzando un poco el problema, hay dos elementos muy importantes. Aquellos obstáculos que nos van a impedir llegar precisamente a esas condiciones de paz y las herramientas que nos van a ayudar por otro lado. En el caso de los obstáculos, yo mencionaría incluso que desde que sales y vas a enfrentar el conflicto, ya traes ciertas ideas respecto a la otra persona. Sí. Que lo está haciendo con intención o que viene de algún lado con algunas, ¿qué diré? Mañas, costumbres y demás, que me hacen juzgarlo sin conocerlo siquiera. Sí, no los conoces, exacto. Pero llevados por estas emociones, que es el otro aspecto, que ahorita vamos a hablar de ello, pues todo esto deriva en violencia, ¿no? Claro. Esto tiene que ver con los obstáculos. Para comprender esto de mejor forma, pensemos en que cada persona de estos 8,000 millones que habitamos el planeta,
tenemos una visión sesgada del mundo, que tiene que ver con el lugar donde nacimos, con la crianza que tuvimos, con los valores que nos inculcaron, y a partir de ello tengo una visión del mundo limitada a lo que conozco. Vaya, se nutre un poco más de lo que leo, de lo que investigo, de mis viajes, etcétera, de la conciencia social que genero en relación con problemáticas y demás, y eso es lo que genera esta visión. A partir de ello es que surgen dos conceptos muy importantes para nosotros en el museo, que son los estereotipos y los prejuicios, que son estas imágenes mentales que tenemos en muchas ocasiones sobre los demás, en muchos casos sobre aquellas personas que no conocemos. Exacto, ¿no? Que nos hacen clasificar a partir de ciertas etiquetas, y que ya cuando se empieza a complicar la cosa, nos hacen prejuzgar a alguien sin siquiera conocerle. Del estereotipo viene ese prejuicio. Exacto. Y van de la mano. Y el asunto más complicado aquí es que cuando no somos capaces de reconocer, de confrontar estas ideas sesgadas, podemos llegar a materializar todo esto en acciones o tratos discriminatorios. Sí, hay mucha gente que no se da cuenta. Exacto. Que es parte de su día a día. Lo ve como algo normal. Está totalmente interiorizado y entonces, pues para ellos es normal decir una frase que no deban decir. Exacto. expresarse de alguien de una manera en la que no, sin conocerlo, como tú bien dices. Y aquí es donde ya estamos entrando sin darnos cuenta al tema de las violencias. Imaginemos un iceberg, Tere, donde en la puntita del iceberg que sale del mar tenemos la violencia directa. Estos insultos, estas amenazas, pero debajo, esta gran porción de violencias que muchas veces permanece oculta, están la violencia estructural, la violencia cultural o simbólica. La violencia cultural o simbólica es aquella violencia que involucra asumir que algunas personas son menos dignas que otras, por X razones, que tienen que ver directamente con nuestra diversidad. Y la violencia estructural, por otro lado, es la forma en la cual se materializan esas ideas, que muchas veces son normalizadas y por eso casi siempre invisibles. Claro. Donde finalmente se limitan los derechos de las personas a condiciones de vida dignas. Y ahí es donde tiene que ver nuestro concepto de paz con el de violencia. Claro. Si la paz es condiciones de vida dignas, en este caso la violencia, son aquellas circunstancias, actitudes o acciones que las limitan. Sí, ya que todos tenemos los mismos derechos. Exactamente. Es eso. Esos son los obstáculos. Ahora vámonos al otro lado. Vámonos a la parte de las herramientas para la paz. Ya lo mencionábamos hace rato. ¿Qué hay de por medio en una persona que en un incidente de tráfico comprende que el otro lleva la misma prisa, que el otro tal vez no ha tenido... O trae un súper mal día, ¿eh? ¿Cuántas veces no sabe, en realidad no sabes qué le está pasando? Exacto. No sabes si viene de un entierro, no sabes si tiene alguien en el hospital, no sabes si le acaba de gritar su jefe, no sabes nada de la persona en el fondo, vive depresivo, o sea... Tantas cosas. Es todo un universo de situaciones que desconocemos. Y tú mismo, puede ser que vengas de un mal momento, te acaba de pasar algo con alguien y tú también estás mal. Y entonces ninguno de los dos se pone a pensar qué está pasando con la otra persona. ¿Cuál será la diferencia entonces de quien es consciente de todo esto y dice, ok, solamente nos equivocamos, ¿sabes qué? Discúlpame, es más, pásale adelante? Y alguien que se baja y empieza a sacar a la otra persona del coche para armar una pelea. Pues es esa falta de conciencia de uno mismo. Habilidades socioemocionales. Lo mencionaste hace rato y durante todo lo que has dicho, todo es habilidades socioemocionales. Habilidades socioemocionales. Tiene que ver, y eso es lo que tenemos que hacer. Con todo. Esas son nuestras herramientas para la paz. Me molesté, sí, tengo miedo, ¿no? Pero cómo actúo es diferente. Aquí regresamos justo al punto que plantabas desde un inicio. ¿Sí? Todo empieza conmigo. Las habilidades socioemocionales se dividen en aquellas que son personales y en aquellas que son sociales tal cual. En las personales empezamos con la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Reconocer estos estados afectivos que experimento día a día. ¿Qué es la alegría? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la indignación? Y aquí es donde entra precisamente esta tarea de comenzar a trabajarlo con niñas y niños. Seguramente aquí en el colegio tienen programas enfocados en eso. En que niñas y niños sean capaces de identificar sus emociones y no solo ponerles nombre. Fíjate que hay una práctica que nos gusta mucho hacer en talleres, que es decirle a niñas y niños, a ver, tienes 10 segundos, no, es más, 30 segundos para nombrarme todas las emociones que puedas, que sientes en el día a día. Dicen, no, pues voy a escribir muchísimas. Y empiezan a escribir alegría, enojo, tristeza, miedo... Y ahí nos quedamos. 5 emociones más o menos, como la primera película de Inside Out. Inside Out. Pero sabes que es muy chistoso que hacemos esta misma prueba con adultos. Y es igual. Y pasa lo mismo. Es lo mismo.
porque en el fondo no las hemos verbalizado. El léxico emocional con el cual podemos referirnos a nuestros estados afectivos es muy limitado, cuando en realidad por eso surge la violencia. No reconocemos lo que sentimos y mucho menos qué es lo que lo provoca, y mucho menos aún cómo gestionarla, cómo regularla. Actúas, o sea, se actúa cuando surge la violencia, estás actuando como el niño de 2 años que apenas está descubriendo, ¿no?, sus emociones, y que en lugar de decirle al de al lado, oye, ese es mi juguete, ¿me lo puedes dar?, agarra y le pega con el juguete. Me dejo llevar por el impulso. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y así actuamos. Claro. Y entonces es como pensar en esa imagen estereotípica del cavernícola. Sí, con el garrote, ¿no? Resolviendo las cosas así. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Totalmente. Regresas a eso. Entonces pasamos de esta autoconciencia a la autorregulación. Claro. Desde niño reconocer qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que lo está provocando, qué tan real es eso, de la forma en la que me hace sentir. ¿Cómo lo estoy interpretando, profundo, ¿no? Cómo precisamente soy capaz de regular estos estados emocionales, esa taquicardia, ese sudor, esa ansiedad, ese enojo que a veces lo vemos caricaturizado como que te sale vapor de las orejas y te pones rojo, en fin. Reconocer que tienes la capacidad de controlar esos estados, pensar con cabeza fría. Y ahora sí, vámonos a las habilidades sociales. Totalmente. Empatía. Empatía. Tratar de ponerme en el lugar de la otra persona que está viviendo, que está sintiendo, pasa por algo similar que yo. Solidaridad. Sí. Tratar de entender la situación de los demás. Ser empáticos con sus problemáticas, ser empáticos con sus causas, ser empáticos con sus luchas. Sí, es verdad. Honestidad. La honestidad también para actuar con base en la verdad todo el tiempo, lo cual pues tiene que ver con la justicia, lo cual tiene que ver con la credibilidad, lo cual tiene que ver con la confianza. Una más, ya llevamos empatía, ya llevamos solidaridad, ya llevamos honestidad, responsabilidad. La responsabilidad involucra, y esto es parte de lo más difícil, identificar mis áreas de oportunidad en todo esto. Reconocer cuando estoy siendo una persona intolerante, reconocer cuando me está faltando habilidad para controlar mis emociones y decir, ¿sabes qué? Tiempo fuera, tengo que aprender a resolver mis cosas. Y aquí sale un tema muy importante, Tere, porque hablamos de la importancia que tiene trabajar esto con infancias. Sí. Sin embargo, como adultos... No lo estamos trabajando. Exactamente. No todas y todos tuvimos este manejo de habilidades socioemocionales desde la infancia. Yo diría que prácticamente nadie de los adultos en el mundo ahorita lo tuvieron. Sí. Eso es algo muy nuevo, o sea, igual y generación Z lo recibió a principios de 2000, ya comenzaba todas estas tendencias y estos modelos educativos hacia reconócete y demás. Digo, yo empecé hace 25 años dando clases y ya empezabas con estas ideas de reconócete, que te gusta, que no te gusta, respeta al otro, nada de que nos burlamos, nada que no, empiezas a hacer ese trabajo en esas generaciones, pero te puedo decir que otras generaciones no pasamos por eso. Nos tocó crecer escuchando violencia. Media, caray. Los niños no ya deben llorar, te caíste, te estoy diciendo que te ibas a caer, te voy a pegar para que llores con ganas. En fin, clásicos si tú que no le nadie pegas quiere recordar. al niño que te está bulleando o a la niña que te está bulleando, yo te voy a dar más fuerte. ¿Alguna otra frase que se les venga a la cabeza? O sea, lamentablemente crecimos en eso y al revés, ¿no? Es como es la ley del más fuerte. El que más agrede, el que más grita, ese era el que, digamos que tenía el poder. Y todavía, tristemente, se ve mucho, ¿no? Evidentemente. Entonces, es parte de yo te domino, tú tienes que hacer lo que yo te diga, y esa es parte de todos los conflictos. Y eso es lo que nos encontramos en espacios de convivencia, como espacios de trabajo, etcétera. Totalmente, donde encontramos personas que no tenemos desarrolladas esas habilidades para poder convivir. ¿No? O sea, me impactan los equipos de trabajo cuando vamos a diferentes colegios, cuando estamos en los salones de maestros viéndolos o en juntas y que no se comunican, no se preguntan cómo estás hoy, cómo te sientes.
no hay esa necesidad de hacer esta empatía hacia el otro. Que es necesaria totalmente para que exista una sinergia. Que era lo que nos pasaba con pandemia. El estar en un Zoom o en una videoconferencia, la que fuera, no te permitía entender lo que le pasaba al otro y al revés. Podías malinterpretar mucho algunas cosas. Porque a lo mejor la persona es una persona tímida y prefiere no estarse viendo en la cámara, ¿no? Sí, y entonces está así y crees que no te está poniendo atención. Entonces pero malinterpretas, ¿no? Y esta malinterpretación pues va mucho con lo que ya mencionaste al principio, ¿no? Estos prejuicios y estos estereotipos que tenemos. Esta cuestión, exacto, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales, tenemos que comprender que es algo que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Ya lo mencionabas, algunas generaciones tal vez no tuvimos esa posibilidad de acceder a esos conocimientos, a esos modelos, tal vez a partir de nuestros papás. Recuerda que la educación que hablamos al inicio informal tiene que ver con el ejemplo que recibimos de nuestros maestros, de nuestros papás, de nuestros vecinos, etcétera. Las habilidades socioemocionales, por supuesto, no es algo con lo que ya vengamos precargados como si fuera un software de fábrica, sino que tiene que ver con la convivencia. Por eso situaciones como la pandemia complicaron muchísimo esto y por ello hoy más que nunca también tenemos que trabajar en el desarrollo de esas habilidades. Sí. Y esto es en lo que se materializa el concepto de cultura de paz. La cultura de paz es este conjunto de valores, de actitudes y de comportamientos que van a permitir una convivencia pacífica. Claro. Sí, si vemos ya, hacemos un zoom out a la problemática, creo que tenemos un poco más claro cómo es que tenemos que entrarle a este tema. Y precisamente desde Museo Memoria y Tolerancia partimos del abordaje de estos temas a partir de la memoria histórica para reconocer la importancia de apreciar, entender, comprender la diversidad, de saber cómo convivir con ella, porque aunque decimos sí es padrísimo ser diferentes y demás, primera persona que te encuentras con una opinión diferente, ya tenemos un tema por ahí que no sabemos cómo resolver y bueno, si nos abrimos a la cantidad de diferencias que hay entre los seres humanos, entre esos 8,000 millones de personas, imagínate, tenemos más de 7,500 lenguas, más de 4,200 religiones, en fin, solamente para darnos cuenta de qué tan grande es esta diversidad, qué tan rica, qué tan infinita es. Partimos de ello para entonces entender la importancia de la tolerancia. Y para ello también es bien valioso identificar el concepto de tolerancia tal cual. Muchas veces malentendemos o tenemos esa falsa concepción de la tolerancia como esta capacidad de aguantar, de soportar. Te tolero, aunque no estoy de acuerdo. Aunque no tengan tus ideas y demás, pero vaya, la llevamos tranquila. Tolerar no es aguantar, tolerar no es soportar. Tolerar eso está mal, porque eventualmente vas a explotar. Porque de ahí eso tiene que ver también con nuestros estereotipos, con nuestros prejuicios, con nuestra forma de abordar conflictos en general. Claro. La tolerancia es el reconocimiento de la diversidad, el aprecio de nuestras diferencias y la capacidad de poder convivir con ellas, finalmente. Y aunque suena como un concepto muy concreto, muy sencillo, ya vimos todo el proceso que hay detrás y cómo finalmente el trabajar para impulsar y establecer esta cultura de paz es lo que va a permitir esta convivencia pacífica, recordando que la paz son estas condiciones de vida dignas para todas las personas. Ese es el corazón precisamente del mensaje, de los contenidos del Museo Memoria y Tolerancia, porque queremos que a través de todo esto nuestros visitantes sean capaces de reconocer la importancia de esa convivencia basada en la tolerancia, que respete los derechos humanos, que respete la dignidad humana. Así que con ese objetivo retomamos muchos hechos históricos. En el museo se ha hablado del 68, en el museo se ha hablado de figuras tan importantes como Martin Luther King, en el museo se ha hablado, en fin, de los feminicidios, de la situación de violencia que vivimos en México en contra de las mujeres. Por cierto, otra de nuestras exhibiciones temporales actualmente, les invitamos, es algo de lo que tenemos que hablar todo el año, pero particularmente acercándonos a marzo, el tema se pone sobre la mesa, es la exhibición Nos Queremos Libres y Seguras, que precisamente tiene el objetivo de visibilizar toda esta violencia que lamentablemente se ha normalizado en nuestro país en contra de mujeres y niñas. Imagínate qué tan grave es la problemática que mujeres y niñas de 15 años en adelante, 7 de cada 10 en algún momento han sufrido violencia de algún tipo.
Solamente entre 2018 y 2020 se registraron más de 600,000 denuncias precisamente por violencia familiar. Y el problema, Tere, es que la proporción de denuncias es ínfima en relación con los casos reales. Así que es necesario, es obligado el visibilizar, el ser conscientes de cómo funciona, el acercarnos a modelos que desde las infancias les pongan esta información exacto, acercar información en relación con el espiral de la violencia, con actitudes que tal vez todavía como muestra de esta falta de equidad que hay entre géneros, de esta desigualdad, de los roles de género que aún venimos arrastrando hoy en día, pues normalizan ciertos tratos violentos, por supuesto, en contra de las mujeres. Así que vaya, son diferentes sigue los aspectos. En el discurso, sigo estando, sí, por supuesto. Y en todos lados, No le des el trabajo a esa persona, es mujer, mejor vete por un hombre. Una mujer, pues te va a pedir permiso para ir, porque su hijo se enfermó, o porque, o sea, hay desigualdad salarial, la falta de acceso a puestos de o no, simplemente las mujeres pues, somos hoy conscientes, hoy más conscientes que en otros momentos de la historia, de cómo en nuestro ciclo nos afecta, ¿no? Y entonces pues llega un jefe hombre y pues dice, ay, es que pues ya hoy está en sus días, entonces no puedo hablar con ella. Y así se empieza a normalizar eso y es parte de no entender al otro, es parte de esa diversidad, ¿no? La diferencia entre hombre y mujer, la diferencia entre qué está pasándole a una mujer en un momento del mes y cómo podemos apoyarla, ¿no? Y no hay ese apoyo. Es algo que lamentablemente está tan arraigado. No entra dentro del capitalismo. En el capitalismo todo es rápido, eficiente, productivo. Mira, tómate una pastillita para que sigas trabajando. Sí, ¿correcto? O sea, esa falta de empatía, falta de conciencia. Falta de conciencia, empatía, y estamos dentro de eso, o sea, todos los días. A mí me gustaría retomar todo lo que se hace como estas iniciativas que tienen ustedes hacia los colegios. En qué tipo de programas. Me comentabas antes de empezar el podcast, que han estado en pláticas con la misma Secretaría de Educación Pública, ¿correcto? Precisamente muy a partir de este nuevo el nuevo modelo, ¿no? De la nueva escuela mexicana. ¿Cómo participa el museo en estas iniciativas? El programa de la nueva escuela mexicana pone mucho énfasis en todos estos aspectos comunitarios de acción social que involucran, por supuesto, ya el ejercicio de estas habilidades en favor de nuestra comunidad, en favor de los derechos humanos. Y en este sentido se han desarrollado diferentes tipos de estrategias, incluyendo un convenio con la Secretaría de Educación Pública Federal. Por ahí tuvimos la presencia del secretario Mario Delgado durante el mes de enero. Y vaya, ahí se identificaba la relación que tiene toda la construcción de contenidos de Museo Memoria y Tolerancia en relación con los objetivos y los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana y cómo finalmente esto puede ser una herramienta para que los colegios, para que las escuelas públicas se acerquen a nosotros, se acerquen a Museo Memoria y Tolerancia, precisamente para saber cómo canalizar todas estas estrategias que, si bien se tienen que plasmar en aspectos curriculares, pues el llevarlos a la práctica es algo que estamos proponiendo desde diferentes estrategias. Por ejemplo, tenemos alianzas por ahí con organizaciones de la sociedad civil que acompañan a ciertos equipos que forman parte de algunas convocatorias que vamos por ahí publicando a lo largo del año, para desarrollar proyectos sociales que ayuden a identificar problemáticas dentro de cada una de las comunidades, porque sabemos que no es como dar un instructivo así de lleva esto y te va a ayudar a resolver los problemas sociales de cualquier lugar. Hay que ser conscientes de cuáles son las problemáticas que vivimos, a quienes afectan, ser empáticos. Es ya el pleno ejercicio de todas estas habilidades de las que estamos hablando para desarrollar un proyecto que al final tenga un impacto, que me ayude a tener esas habilidades también de liderazgo para poder impulsar este cambio. Y es precisamente con esta visión que estamos trabajando para facilitar el acceso a colegios, a escuelas, a Museo Memoria y Tolerancia. Por ahí, la misma visita, como tú lo habrás vivido a Museo Memoria y Tolerancia, ya es un parteaguas. Es generar una reflexión, una conciencia de temas que tal vez yo había escuchado por ahí en películas, en documentales, pero que al confrontarlos de esa forma y al ponerme en el papel de tomador de decisiones, porque hay algo que me gustaría mencionar por acá,
en cada uno de los conflictos que se abordan, en cada uno de los crímenes que se exponen en el Museo Memoria y Tolerancia, decimos siempre que las personas que formaban parte de esas sociedades siempre tuvieron la posibilidad de elegir una actitud. Elegir la actitud del perpetrador, sí. Elegir la actitud de la persona comprometida que generaba un cambio, que trataba de hacer la diferencia incluso a costa de su propia seguridad. Y lamentablemente, el tercer punto, que es la indiferencia. La indiferencia, decimos en el museo, pavimentó el camino de la violencia en muchos casos y permitió que los perpetradores llegaran a culminar todos esos crímenes. Sí. Así que esto nos sirve no solamente para evaluar. Sí, porque no hubo nadie que los detuviera. Así es. ¿Estás de acuerdo? Muy pocas personas finalmente se atrevieron a hacer algo distinto. Entonces le decimos a las personas, podemos traer ese modelo a cualquier situación de violencias que vivimos hoy en día, en la que si nosotros no somos la víctima, definitivamente estamos jugando otro de los tres papeles. De los tres. Y nosotros tenemos la posibilidad de elegir cuál. Sí, de hacer así que la misma visita al museo ya nos amplía esta perspectiva en relación con la toma de decisiones, la conciencia social. Y ahora lo que requerimos es finalmente llevar esa reflexión a la acción. Las fundadoras del museo, Milly Cohen y Sharon Saga, siempre nos dicen en todas las intervenciones que tienen la posibilidad de hacerlo, que la reflexión sin acción no tiene sentido. Sí, por supuesto. Así que de nada sirve conmoverme, tal vez generar esta empatía si al final pues voy a salir como si nada. No, al contrario. La idea es que saliendo de las puertas del museo, conociendo todo esto... Una reflexión que nos lleve a la acción. Totalmente. No, totalmente. De eso se trata, de que generemos un cambio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de acercar a los públicos de muchísimas formas, a través de patrocinios para escuelas y comunidades de bajos recursos. Tenemos estrategias, un recorrido virtual que nos permite visitar Museo Memoria y Tolerancia, no importa si me encuentro en Baja California o en Yucatán. Claro. Tenemos por ahí, estamos en el desarrollo de una plataforma digital para ofrecer contenidos a docentes que nos permitan aterrizar y complementar todos estos aprendizajes en el día a día, en actividades para el aula, a través de infografías, a través de podcasts, a través de videos, en fin. Diversas estrategias que incluso también tratamos de retomar en la forma en la que se nos visita. Sabemos que hoy en día, aunque los colegios y escuelas nos pueden visitar de martes a viernes o en los horarios entre semana, a veces se complica un poco toda esta cuestión de organizar la salida, los permisos, la transportación, etcétera. También tenemos por ahí un programa en el cual, por asignación escolar, la escuela puede llamar y en Museo Memoria y Tolerancia nuestros asesores amablemente le van a tomar sus datos a cada una de las escuelas y van a decir, ¿sabes qué? Yo de tal periodo a tal puedo visitar el museo. Ok, sí, te voy a dar esta clave para tu escuela. Perfecto. Cuando vengas, presenta esta clave y van a tener precio preferencial, como si hubieras venido en reservación durante fin de semana. Es más, para que no vengan solo tus estudiantes, sino que traigas a tu familia. Con la familia, claro. Porque de eso se trata, finalmente, de que esto involucre. Que ese era mi otro comentario, que finalmente estamos hablando mucho hacia educar al niño, a los niños, a los estudiantes, pero tenemos que educarnos todos. Y entonces en un colegio a veces se les olvida a los adultos. En un colegio sí, si bien nuestra prioridad son los niños y los adolescentes que están en nuestras aulas, pero los docentes, los coordinadores, los administradores, todos los que, ¿no? Los de intendencia, los de vigilancia, todos los que son parte, si alguien se me está olvidando, todos los colaboradores, absolutamente todos, tienen también. Esa es la comunidad educativa. Esa es la comunidad. Pero aparte, ¿quién crees que me está faltando ahí? Mamás y papás de familia. Los mamás y papás. No podemos pedir tolerancia si nosotros no lo somos. Y entonces tienes un chat donde empiezan a decirse, ¿no? De papás y mamás. Tienes a papás y mamás que tienen mucha violencia en casa entre ellos y ellos no son conscientes de lo que les están pasando, entonces, ¿no? ¿de qué nos sirve un doble discurso donde le digo a la escuela, a ver, colegio, tú hazme la chamba, por favor, fórmamelo en valores. Fórmamelo en buen valores. Ciudadano, pero en la casa... No me importa y no se lo estoy no lo estamos pues revisando y lo estamos apoyando al niño en casa, ¿no? Y cuando vemos que hay mucha violencia en la misma casa y en estos estereotipos, estos prejuicios que no nos permiten avanzar. Entonces, todos los involucrados de la comunidad.
Al final Todos, se trata de que en todos los espacios de convivencia se refleje todo esto. En todos lados, efectivamente. Empezando por el hogar, la escuela, los espacios de trabajo, los espacios de convivencia comunitaria. En los todos parques, esos lugares es donde se debe de reflejar. En la relación que tengo con mis vecinos. Totalmente. En la forma en la que resuelvo el conflicto con el de al lado en el coche, que bueno, tuve el conflicto por ahí con el que empezamos esta conversación. Sí. Nos damos cuenta de cómo empezamos a cerrar el ciclo cuando tenemos ya conciencia de cada uno de estos aspectos. Fíjate que leía yo en un artículo precisamente esta tendencia que hay hoy en día de ser más individualistas. Y bueno, mucha gente se queda siempre dando como argumento, pues, es que ya tenemos la tecnología, ¿no? Entonces tienes Netflix, pues ya no vas tanto al cine. Tienes, ¿no? Pues te traen la comida a casa, ¿no? Por Uber Eats o por Rappi o por lo que sea, pues ya no vas al restaurante. Pero aquí el estudio, el análisis que hacen va más allá de esa comodidad, porque la comodidad se refleja hacia una seguridad, y es una seguridad de no tener que salir de mí mismo, sino me quedo en casa viendo Netflix, comiendo, ¿no? ¿Qué es lo máximo que me crea un conflicto? Que me llegue tarde y que tenga que mandar un mensaje. No me conflictúa, no llegamos a tener que enfrentar, a un enfrentamiento, o sea, de cualquier tipo, ¿no? Y entonces ¿qué está pasando? Que la gente prefiere no salir, prefieren no ir al cine, prefieren no ir al restaurante. Esto se reflejaba más, era un artículo más hacia Estados Unidos, pero hay muchas cosas que se rescatan aquí, ¿no? Obviamente nuestra cultura es una cultura muy viva, muy de estar con la gente, pero de todos modos sí ves que algo está pasando en el ambiente público, que desde que pones un pie afuera de tu casa ya estás en el ambiente público, ¿correcto? Algo está pasando en el ambiente público que no le está permitiendo al ser humano sentirse pues a gusto, seguro, ¿no? Confiado. ¿Y qué no estamos haciendo? Y yo creo que va muy, muy de la conversación que hemos tenido en toda esta entrevista. Aquí hubo un parteaguas en relación con la pandemia y la forma en la que... Sí, totalmente. Identificamos que podíamos vivir sin salir de nuestra casa. Y dijimos, ok, entonces no hay necesidad de que me vaya a meter al tráfico, de que vaya a lidiar con gente en el supermercado, etcétera. Sin embargo, pues no hay que olvidar de la cabaña, ¿no? De cabin. Exacto, ahí encerraditos. Encerraditos. No hay que olvidar que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Sociales. El elemento social es esencial para aprender a resolver nuestros conflictos, para ejercer liderazgo, para poder tener una crianza en la cual tenga redes de apoyo. En fin, son muchísimas las necesidades que tenemos a nivel social. Y lo único que vamos a hacer, si en algún momento decidimos privarnos de esa convivencia, porque prefiero no enfrentar los conflictos, como te decía hace un momento, creemos que los conflictos son malos, preferimos evitarlos. Bueno, si me quedo aquí en mi cuevita, pues no voy a tener conflicto, no hay necesidad de resolver nada. Lo único que va a pasar es que ese desarrollo de habilidades, esa convivencia, ese enriquecimiento de mi comprensión del mundo se va a quedar sesgado. Totalmente. Y finalmente puede ser una persona que... Y de ahí vienen muchas otras cosas como resultado como es por qué tenemos a tantos jóvenes deprimidos o tantos ansiosos. Porque efectivamente les hace falta yo diría que es esta red de conexión que finalmente es tu red de soporte. Cuando pasas por algo muy difícil en tu vida, sea la pérdida de un ser querido, o sea que perdiste tu empleo, o sea que cualquier pérdida que pongas en tu mente, tu red de soporte es la que va a estar ahí contigo. Hay situaciones totalmente inevitables y que requieren de ese apoyo. Y que necesitas que estén contigo. Y por eso los rituales que existen a la fecha. Porque aunque estés feliz para casarte, por eso hay un ritual, porque quieres que todos estén ahí contigo. Y esto es necesario desde la prehistoria. Exacto, y en un velorio. Por eso hay un ritual, ¿no? O sea, queremos acabar con esos rituales, creyendo que vamos a ser más felices o que vamos a estar más satisfechos, pero tienen toda una razón de ser, de apoyo, ¿no? De esta red de apoyo.
Completamente, los seres humanos requerimos de estos aspectos sociales. Hay cosas inevitables, las pérdidas, las dificultades que vamos a enfrentar en nuestro día a día. También hay que tener en cuenta que muchas de esas cuestiones que tienen que ver con salud mental, pues vaya, tienen que ver con elementos hereditarios, tienen que ver con cuestiones de personalidad, cosas que no siempre están dentro de nuestro control, y en los cuales pues la empatía también va a ser muy importante para reconocer que la cuestión de la diversidad también tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con las personalidades, y de qué manera esto nos ayuda a mediar mejor con los conflictos, en lugar de ponerme una barrera y decir yo hasta aquí, yo contigo no, yo mejor me distancio de todo esto, y pues vaya, me quedo en solitario, que es prácticamente algo... Y te aíslas. ¿Qué sugerirías hacia, estamos a punto de terminar, entonces como hacia dónde iría, qué tenemos que hacer? O sea, me queda claro que es alcanzar la paz. ¿Qué podemos ir haciendo cada uno de nosotros como individuos, trabajar hacia ese objetivo? Este valor que hablábamos hace un momento en relación con la responsabilidad, el identificar a partir de todo esto que hemos platicado y que esperamos para todas las personas que nos ven y nos escuchan, sea más o menos claro, nos lleve a tener esta capacidad de identificar mis áreas de oportunidad, identificar mi papel como mamá, identificar mi papel como papá, identificar mi papel como pareja, para saber qué cosas es necesario seguir trabajando en favor de mi bienestar personal, en favor de mi relación de pareja, en favor de mi paternidad y de toda esta influencia que estoy teniendo sobre mis círculos cercanos. A partir de ello, cuando aceptamos, cuando estamos listos para dar el siguiente paso, entonces involucrarnos en reconocer de qué manera mediamos con los conflictos, de qué manera enfrentamos situaciones difíciles que van a seguir ocurriendo el resto de nuestra vida y eternamente, y de qué manera podemos hacer más eficiente esta resolución de conflictos siempre de manera pacífica. Que en todos estos planos de los que hemos hablado, hogar, escuela, trabajo, comunidad, se reflejen estos valores, se refleje esta empatía, se refleje esta tolerancia, se refleje esta solidaridad, esta honestidad y esta responsabilidad. Ese es el primer paso. Cada persona es un mundo. Totalmente. Muchas personas tenemos ciertas limitaciones, algunas tenemos ciertas habilidades distintas. Al final no hay un modelo que sea aplicable a todas las personas. Cada quien tiene que buscar una red de apoyo. Hay para quienes será suficiente tener una persona de confianza con quien hablar en los momentos de estos estados afectivos complicados. En otros casos será necesario buscar apoyo terapéutico. En fin, cada una de las soluciones son determinadas a partir de ese examen de autoconciencia, de reflexión sobre qué está pasando conmigo, como tú lo mencionabas al principio, y de qué manera esto va a tener impacto sobre mis círculos cercanos. Esa es una gran forma de comenzar. Maravilloso. Pues, qué gusto. Muchas gracias. Vayan al museo. Es una gran experiencia. Vale la pena ir no una vez, varias veces, porque hay siempre diferentes exposiciones. Sí, exacto. Y la verdad es una manera de acercar a nuestros hijos a otros conceptos, a otras concepciones de vida y a esta diversidad, ¿no? Muy esta necesario. Memoria y tolerancia. Les podemos compartir datos de contacto. Sí, por supuesto, y de todos modos, cuando lo ponemos en Spotify y en YouTube, que es en donde nos escuchan, nosotros lo ponemos, pero si gustas mencionarlo. Les compartimos el número telefónico para reservaciones, esta cuestión de asignaciones escolares. El número telefónico es 55 51 30 55 59 y nos pueden escribir al correo estela.jimenez@mit.org.mx. Y nos pueden buscar en redes sociales también, en Instagram, en TikTok, en Facebook como @museomit. Y bueno, ahí van a ver toda la información. MYT es Memoria y Tolerancia. Y ahí van a conocer todo sobre nuestras exhibiciones temporales, todas las novedades, cursos. También tenemos cursos como parte de las actividades de nuestro centro educativo, que son una forma también de acercar todos estos contenidos, herramientas para la paz, que finalmente se materialicen en todas estas acciones de las que estamos hablando, de manera gratuita, diplomados, en fin. Acérquense, por favor, a la gran variedad de servicios que tenemos para ustedes en Memoria y Tolerancia, y esperamos que nos puedan visitar pronto. Ay, muchas gracias, Carlos. Un placer, Tere. Gracias.